Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Terminamos mes y bueno, pues muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí. Muchísimas gracias. A ver, yo quiero terminar el mes con un autor que no he presentado hasta ahora y que a mí me gusta mucho. Es Stephen King, que nació en Portland en 1947. Su padre lo abandonó cuando él tenía 2 añitos, abandonó a su familia. Su madre tuvo que sacar adelante a sus 2 hijos con muchísimo esfuerzo. Y ya las pesadillas de Stephen King empezaron siendo un crío, porque siendo muy niño pues presenció como un tren arrollaba a un amigo suyo. Esto lo marcó profundamente. Y ya desde pequeño supo, creo que quizás, no sé si llegaría a planteárselo, pero creo que ya decidió que quería ser escritor, porque empezó a escribir pequeños cuentos sobre películas que veía, luego sobre lo que él iba inventando, y llegó incluso a vendérselo a sus compañeros. Su hermano se lo pasaba a máquina y él pues empezó a venderlos. Con 13 años encontró en su casa una caja llena de libros. ¿Y de quiénes eran estos libros? Pues de Lovecraft, de Poe, todos de terror y ciencia ficción. Y entonces fue cuando ya supo que iba a ser escritor. Entonces empezó a mandar sus escritos a periódicos. Ninguno tuvo una buena acogida o respuesta siquiera, hasta que por fin consiguió que le publicaran uno de sus relatos en Comic Review. Estudió inglés en la Universidad de Maine a costa de mucho trabajo. Su familia se tuvo que apretar muchísimo el cinturón para que él pudiera estudiar. Él incluso pagaba sus estudios con distintos trabajos, entre ellos en una lavandería. Y tras acabar sus estudios, pues enseñó inglés en la Academia Hampden. Sin embargo, la economía de la familia no mejoraba. Para mejorarla, empezó a escribir historias cortas que se publicaban en revista para hombres, y esto le llevó a un alcoholismo. Estos problemas con el alcohol de Stephen King los deja él reflejado en algunas de sus historias, algunas de sus novelas. Ya hablaré de una de ellas. A lo largo de su carrera, Stephen King se ha encontrado con muchísimos detractores que no lo consideran un verdadero escritor, que creen que es demasiado comercial, que incluso le critican, ya por criticar la extensión de sus novelas. A mí King me encanta, lo considero uno de los grandes maestros del terror y de lo fantástico. No solamente escribe terror, porque lo que consigue hacer de algo cotidiano, de algo muy normal, que nos podemos encontrar cada día en nuestra vida, que puede ser la vida de cualquiera de nosotros, sabe introducir ese terror. Me encantan las descripciones de esos momentos cotidianos del día a día que muestra en sus novelas, porque el lector, cuando lo está leyendo, realmente piensa que puede pasar en cualquier momento y que podría ser el mismo. No son unos personajes caricaturizados o son unos personajes con poca credibilidad, sino que podríamos ser cualquiera de nosotros. Y eso creo que es lo que Stephen King ha sabido ver. Después, para mí también es un ejemplo a seguir en cuestión de cómo ha canalizado sus problemas mediante la escritura. Él, de todas sus experiencias, ha conseguido sacar una pesadilla. Y creo que es una forma, dentro de todo lo malo que puede ser, que no se le desea a nadie, es una forma bastante sana de lidiar contra ciertos problemas, ciertas cosas, canalizándolas, en este caso, en creatividad. Por esa forma de describir las cosas, hay gente a la que no le gusta. Yo es que creo que sabe reflejar perfectamente bien lo que es una realidad
no solamente una realidad del día a día de cualquiera de nosotros, sino que sabe perfectamente reflejar los miedos más comunes que todos podemos llegar a tener. Para mí es un genio en ese aspecto. El libro que traigo hoy es It. Es una de sus novelas más extensas. Está un poco porque me lo llevaba en el tren. Cuando iba a trabajar me lo llevaba en el tren y lo leía allí, no al bolso. Entonces, al final estos libros de bolsillo de tapa blanda pues se estropean un poco. Claro, es que es un libro que pesa y del sudor de las manos y tal pues se estropea un poco. ¿De qué va It? Pues creo que muy poquita presentación hace falta. It trata sobre un ente sobrenatural que aterroriza a la pequeña ciudad de Derry, acechando, tomando la forma de las pesadillas de las personas y llevándoselas a su mundo y asesinándolas. Sus víctimas más comunes suelen ser niños y un grupo de niños pues se encuentran con It y tienen que lidiar contra él. Cuando estos niños crecen, empiezan a ocurrir de nuevo asesinatos en Derry y ellos se ven en la obligación de acudir al pueblo y enfrentar sus propios fantasmas y a esta criatura. Lectura no apta para menores de 18 años, que he visto en algunos foros que se recomienda a niños de 14, 13 años. Ya supongo que depende mucho de la madurez del niño, pero yo no lo recomendaría para niños de 14, 15 años. Yo lo recomendaría para mayores de 18. Tampoco está recomendado para puritanos del siglo XXI o para aquellos que no sepan contextualizar ciertas cosas que se escribieron en los años 80 y que además son simbólicas. Y estoy hablando de escenas que jamás van a aparecer en una película. Estoy hablando de una escena que ya se está criticando entre ciertos revisionistas. ¿Con esto qué quiero decir? Que os apresuréis a comprar It porque posiblemente termine desapareciendo si estos revisionistas llegan a más, o bien porque puede ya venir censurado. Stephen King incluso se dio una entrevista con respecto a esta escena después de que saliera la segunda película de It. El libro volvió a tomar muchísima fama, se volvió a comprar mucho. Stephen King tuvo que salir para declarar que, bueno, que si quieren reducir It a esa escena que sale en el libro únicamente, que ese no es problema suyo. Que reducir It solamente a eso es un error y no haber entendido la novela, y estoy totalmente de acuerdo con él. Se escribió en una época muy distinta, donde no había tantos tabúes. Parece mentira que esté diciendo esto, pero es así, y que es algo simbólico. Que a día de hoy, incluso a mí, que estoy diciendo esto, también cuando lo leí me dejó un poco en shock, ¿no? Pero que, como siempre digo, que hay que saber leer. It para mí es atemporal, porque no es solamente que levante nostalgia en esos niños que vivieron los 80 y que hay tantos nostálgicos de los 80, yo soy una de ellas, porque fui niña. Si hubiera sido adulta, seguramente no tendría nostalgia ninguna y hubiera sido una época regulera y no tan idílica. Creo que los que tenemos a los 80 tan idealizados es porque fuimos niños y no nos dábamos cuenta de la mitad de las cosas que pasaban, sobre todo en política. Es imperecedera por eso, porque los que somos nostálgicos de los 80 lo vamos a ver aquí reflejado, e incluso es imperecedero porque los que son niños ahora y el día que tengan 40 años van a sentir esa nostalgia que también aquí se refleja de una época posterior. Es que lo que It nos habla es de una infancia perdida, que no va a volver. Cuando todo era más sencillo, los miedos eran mucho más fáciles de delimitar. Claro, conforme se va perdiendo esa inocencia, los miedos se vuelven mucho más profundos, e incluso para un personaje como It le sería muy difícil o casi imposible materializarse en esos miedos, de la forma en que se materializa aquí.
Por eso digo que incluso los que son niños hoy, cuando lean esta obra, cuando tengan 40 años, van a sentir también mucha nostalgia de esa edad pasada, que siempre fue mejor, quizás por eso, porque éramos niños y no nos dábamos cuenta de muchas cosas y la vida era muchísimo más fácil, generalmente. Para algunos pues no lo es. It es una historia deliciosamente oscura, macabra, de terror y misticismo, que nos habla de demonios internos, de la maldad humana y supraterrenal, y donde también nos habla del amor, de la amistad, de la bondad, de la lealtad, del honor. Por si no se me ha entendido bien, quiero mucho más de Stephen King. Pues gracias a It, el miedo a los payasos se hizo mucho más patente. Pennywise está basado en un asesino en serie que existió realmente. John Wayne Gacy enmascaraba su vida como si fuera un payaso, vestido de payaso, y que además visitaba los hospitales para hacer reír a los niños y a los enfermos. Mató a unos 33 hombres que se encontraron en el sótano de su casa. Y bueno, pues Pennywise está basado en ese asesino en serie. It está lleno de alusiones psicológicas de lo que es el cambio de la infancia a la madurez, y precisamente una de estas alusiones es esa escena que aparece casi al final, que es tan polémica, Pero es que no solamente esa escena, hay también muchísimas otras alusiones, como puede ser el puente, que es el paso del tiempo, e incluso la bicicleta de Billy, que también tiene una alusión psicológica de todos los personajes. Recomiendo It, es una novela extensa, como ya veis, pero a mí me entretuvo muchísimo, me encantó. Creo que Stephen King es uno de los grandes, y si te gusta el terror o la fantasía, no te lo puedes perder. Sin duda, una maravillosa lectura en cualquier momento, para nostálgicos. Ratoncillos, si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo. Nos vemos el miércoles, sed muy felices y leed mucho.